El 22 de febrero, en la madrugada, son despertados para ser trasladados a la penitenciaría. Se visten apresuradamente el presidente, el vicepresidente, y se despiden de Ángeles. El general Felipe Ángeles estaba también con ellos, pero al general Ángeles no lo ejecutan. Con un adiós, mi general. Madero, Cárdenas y el cabo segundo de Rurales, Francisco Ugalde, suben a un automóvil tripulado por el señor Romero y Pino Suárez, sube a otro vehículo. Al llegar a la esquina oriente de la penitenciaría, Cárdenas le ordena a Madero que baje del auto y allí le dispara 2 tiros en la nuca, en tanto que Figueroa y Pimienta, tomando la detonación como señal, acribillan al licenciado Pino Suárez. Con estos cobardes asesinatos, como ya lo dije, inicia lo que unos días antes le había confesado José María Pino Suárez al embajador de Cuba, Manuel Márquez Starling, quien los acompañó una noche de las 4, fue a dormir con ellos y platicaron. El embajador de Cuba y José María Pino Suárez, vicepresidente, en lo que ahora, como ya les dije, es un memorial recordando a Madero y a Pino Suárez en esa llamada intendencia de la traición. Decía Pino Suárez en esa plática al embajador de Cuba: yo no creo, como el señor Madero, que el pueblo derroque a los traidores para rescatar a su legítimo mandatario. Lo que el pueblo no consentirá es que nos fusilen. Decía Pino Suárez acerca de la actitud que podía tomar el pueblo de México en ese entonces. Carece el pueblo de la educación cívica necesaria para lo primero, pero le sobra coraje y pujanza para lo segundo. O sea, no van a venir a pedir que nos liberen, pero si nos asesinan, el pueblo no lo va a permitir. Y así sucedió. Se cumplió la profecía y a partir de ese asesinato el fuego de la revolución envolvió a todo el país y tardó años causando destrucción y desgracias. Nada más que esa revolución no fue en vano. Gracias a esa revolución se avanzó mucho, sobre todo en el terreno social, en la atención a los campesinos, en garantizar el derecho de la tierra a los campesinos, en mejores condiciones laborales para los obreros y en todo lo que tiene que ver con la justicia social. Esto es Madero. Mañana vamos a tratar lo que fue la actitud de Francisco Villa después del asesinato de Madero. Francisco Villa, el revolucionario del pueblo. ¿Ya terminamos? Uno y uno, ¿no? Ándale pues, vamos. Además, ella está bien. Eres de funcionó Baja California. Buenos días, Mireya Cuellar de La Jornada en Baja California. Presidente,
bueno, en otro momento nos platica por qué en ese momento no matan al general Felipe Ángeles, pero como pregunta yo, a mí me parece muy interesante esta nota que da la gobernadora de 1.300 millones de dólares para generar energía eléctrica en Baja California. Usted había dicho que con la planta que se estaba construyendo en Sonora se iba a conectar Baja California porque somos el único estado del país que no pertenece al sistema. Quisiera si nos pudiera comentar un poco más de cómo va a ser esta conexión o cómo va a ser esta generación de energía eléctrica en Baja California. Esa sería mi primera pregunta local, y la segunda sería, pues, por supuesto, la decisión ayer de la Corte sobre los impuestos del señor Salinas Pliego. Bueno, me da mucho gusto que estés aquí, saber de ti, porque llevas muchos años en el periodismo, muchos años. Fíjate que lo de Felipe Ángeles es interesante. No quiso Huerta asesinarlo porque el general Felipe Ángeles tenía mucha simpatía en el ejército. Fue director del Colegio Militar y era un revolucionario de mucho prestigio. Al final, aunque no lo asesinaron, él tomó la decisión de vincularse a lo que se conoce como la División del Norte, encabezada por Francisco Villa, y antes también perteneciendo al ejército. Cuando lo envían con el presidente interino de la Barra a combatir a los zapatistas, él se porta muy bien con ellos, muy distinto a lo que hacía Huerta en ese entonces y otros generales que arrasaban los pueblos, quemaban los pueblos de Morelos. El general Ángeles fue muy respetuoso. Entonces, parte de la explicación es esa. Tenían gran prestigio en el ejército. Tus